Continuamos hablando con la cuarta parte. Estamos viendo de que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo examina. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo también guía. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de revelar, de escudriñar, de guiar. ¿Acaso por esto es una persona? Y la respuesta es no. Porque el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que nos guía? La palabra de Dios. ¿Qué me dice lo que tengo que hacer y también me dice lo que no tengo que hacer? Me lo dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, de manera de que lo que la palabra de Dios me enseña y me direcciona es del Espíritu Santo, porque procede del Espíritu Santo, porque Dios la inspiró a través del Espíritu Santo. ¿Por qué procede del Espíritu Santo? Porque Dios la inspiró a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla y puede sentir o tener amor. Veamos lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Será que el Espíritu Santo, porque habla y ama, es una persona? No. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo amo y transmito el amor de Dios en mí, porque el Espíritu Santo es la influencia de Dios en mí. Así que el Espíritu Santo no es una persona. Ahora el Espíritu Santo puede ser engañado o se le puede mentir. Veamos lo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y el versículo 9 dice: y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. ¿Qué sucedió con Ananías y Zafira? Ellos prometieron vender su heredad y dárselo a los apóstoles. Pero al recibir el pago del dinero, quisieron ocultar una parte y así engañar a los apóstoles, como Pedro y Juan. Pero al Espíritu Santo no podían engañar. Y resultó que el Espíritu Santo, la influencia de Dios, estaba en Pedro. Y por eso lo descubrieron, en su mentira de engaño. Pero como Pedro tenía la influencia del Espíritu en su vida, Pedro testifica de que Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo da testimonio o testifica? Veamos lo que dice la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. También la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice de que esa palabra testifica y habla acerca de él. Entonces la Escritura da testimonio y es una persona. No. De igual manera hay otras cosas que dan testimonio. En la primera carta de Juan capítulo 5, versículo 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Será que el Espíritu Santo es una persona? Porque da testimonio también el agua y la sangre. ¿Será que son personas? No, así no es. ¿Cómo da testimonio el Espíritu Santo? Lo da por la palabra de Dios, porque Hebreos capítulo 10, versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo.
En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33 y 34, está citando la palabra de Dios a través de su Espíritu. Dice, habla y enseña, pero a través del Espíritu. Esto está ahí en la carta a los Hebreos. También en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 25, dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y cita a Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Quién fue el que habló? El profeta inducido por el Espíritu Santo. En la carta a los Hebreos capítulo 3, versículos 7, 8, 9, 10 y 11, también hace referencia, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, dice lo mismo. En la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahí está bien clarito. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Porque el Espíritu enseña, redarguye e instruye. Direcciona, corrige, es la palabra de Dios. El Espíritu no puede hablar porque no es una persona, pero utiliza la palabra de Dios para hacerlo. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, de los que aseguran de que el Espíritu Santo es una persona, y es que el Espíritu gime. Y en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando leemos el capítulo 8 de Romanos, vamos a encontrar que Pablo habla de los espíritus, del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y del Espíritu de nosotros. Ese Espíritu que está dentro de nosotros, que no es el Espíritu Santo, sino es nuestra personalidad, nuestro pensamiento. Por eso el apóstol Pablo habla de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, al que está dentro de nosotros. Ahora, ¿cuál es el que gime? ¿Será el Espíritu Santo o nuestro espíritu? Cuando vimos el texto anterior, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, parece que fuera el Espíritu Santo, y así es como muchos lo enseñan. Sin embargo, sigue adelante y se devuelve al contexto atrás en el versículo 23. Aquellos que piensan que el Espíritu Santo es el que gime, siguen adelante, pero hay que devolverse al contexto, es decir, unos versículos atrás, y en este caso es en el versículo 23, 3 versículos anteriores, y dice, y no sino ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que quiere decir, Romanos capítulo 8, versículo 26, no es el Espíritu Santo el que gime, sino el Espíritu de nosotros mismos es el que gime, es decir, con nuestras oraciones, con nuestra inteligencia, con nuestro razonamiento. Nosotros somos los que gemimos, obviamente lo hacemos a través del Espíritu Santo de Dios. No solamente nuestro espíritu gime, sino la naturaleza también gime. Sin ser una persona, hablando de la creación, sin ser una persona también puede gemir. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así, mis amados en el Señor, vamos conociendo y entendiendo y aclarando estos textos que para muchos piensan de que el Espíritu Santo es una persona y no lo es. En el próximo video hablaremos
de la quinta parte y última parte del tema que estamos hablando, de que al Espíritu Santo se le personifica. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.